Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la tecnología que tenemos. Gracias por enseñarnos por tu palabra, enseñarnos por el Espíritu Santo. Que siempre estemos madurándonos espiritualmente, creciendo en tu conocimiento. Guíanos esta noche en este estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 4. Vamos a seguir adelante acá. Estamos en el estudio 12 de Mateo. Y solo estamos en capítulo 4, pero vamos a terminar capítulo 4 esta noche. Y no sé si vamos a seguir haciendo este promedio de 3 estudios por capítulo. Si este es el caso, vamos a tener, casi 90, entre 80 y 90 estudios de este libro. Vamos a ver cómo Dios nos guíe en esto. Pero vamos a leer acá en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, desde versículo 18. Dice acá: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tenemos los primeros discípulos acá, los primeros discípulos de Jesucristo. Y vemos que Jesucristo estaba junto al mar de Galilea, cuando llamó a estas 4 personas, un par de hermanos, 2 hermanos, Simón o Pedro y su hermano Andrés, y también Juan y Jacobo, también hermanos y hijos de Zebedeo. Tenemos el nombre de su padre acá en este pasaje. Estos 4 hombres, y parece no puedo tal vez estar bien dogmático de eso, pero parece que de varias cosas que hemos visto, que vamos a ver y que entendemos de las Escrituras en cuanto a los discípulos, que probablemente Pedro era el mayor o uno de los mayores de los discípulos. Sabemos que tiene esposa. Entonces probablemente Pedro y Andrés eran entre los mayores y Juan y Jacobo entre los menores cuando pensamos en los 12. Y tenemos que recordar que Juan y Jacobo y su mamá hablaron con Jesús una vez cuando la mamá intercedió por ellos en una petición. También Juan era el último que murió
Tal vez porque era más joven, vivía más largo. También sabemos que los demás eran asesinados, matados. Entonces también. Pero parece que Juan y Jacobo eran entre los menores y Pedro y Andrés entre los mayores. Y tenemos en el mismo día, en el mismo lugar, el mismo trabajo. Y tal vez ellos se conocieron entre ellos, ¿okay? Como pescadores, se conocían como pescadores, no sé, el uno al otro. Parece que es una posibilidad. Tal vez trabajaban juntos en su trabajo, en de pescador. Y Jesucristo estaba ahí en ese lugar y vio a ellos, vio a 2 hermanos, dice en 18, ¿ya? También, versículo 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos. Y a veces sería fácil de tener la idea que Jesucristo ya estaba paseando por el mar de Galilea y vio a 2 personas. ¡Hey! ¡Síguenme! Y después de unos metros, vio a otros 2. ¡Hey! ¡Síguenme! Pero creo que no era exactamente así. Y vamos a ir a Juan para ver eso y tal vez tener un cuadro más amplio de lo que sucedió y cómo es esta relación entre Jesucristo y estos 4 discípulos. Entonces, vamos a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan y el capítulo 1. Vamos a comenzar con versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. El siguiente día, ¿de qué? El siguiente día cuando Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista estaba bautizando. Jesucristo había venido para ser bautizado. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Que Juan el Bautista tenía sus discípulos también, sus ayudantes, personas que estaban aprendiendo de él, estaban al lado de Juan, y Juan vio a Jesucristo. Y él dijo otra vez a estas 2 personas, 2 discípulos que estaban allí: «He aquí el Cordero de Dios». Es él. Este es él. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, ¿dónde moras? Tal vez, ¿a dónde vas? Sabiendo que él había venido a ese lugar al lado del Jordán, cerca de Jerusalén, para ser bautizado por Juan. Y estos 2, bueno, ¿por dónde estás durmiendo en las noches? ¿Por dónde estás alojándote? Y él dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ya llegó a ser tarde, entonces se quedaron con él.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dos discípulos sin nombre, dos discípulos de Juan el Bautista sin nombre, siguieron a Jesucristo porque Él era el Cordero de Dios y querían conocerlo mejor, querían seguir a este Cordero de Dios, seguir en pos de Él, juntarse con Él. Y ahora sabemos que uno de ellos era Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Ya? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este es como Andrés y Pedro conocieron a Jesucristo. No era en Galilea. No era cerca del lago de Galilea, al lago del mar de su trabajo. Ellos también estaban allí con Juan el Bautista. Ellos estaban allí, discípulos de Juan, y yo creo que Simón Pedro también era discípulo de Juan el Bautista. Pero era Andrés y otro discípulo que siguieron a Cristo, hablaron con Él, y Andrés se dio cuenta: este es el Cristo. Y vio a su hermano diciendo: «Mira, hermano, hemos encontrado a Cristo». Y Simón también fue a ver a Jesucristo. ¿Quién era el otro? Yo creo que el otro discípulo no nombrado acá, y no encontramos su nombre en el contexto acá, pero yo creo que es Juan, el autor de este evangelio. Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Juan, que estaba siguiendo a Juan Bautista. Y tal vez Jacobo estaba allí también, no sabemos esto. Pero Juan incluye esto acá. Esta historia no está en los otros evangelios, pero está aquí. Y yo creo que por eso podemos ver que Juan estaba allí. Él sabía el nombre del otro discípulo que estaba allí. Los dos discípulos, uno era Juan, otro Andrés. Estos hombres tienen su trabajo ¿dónde? En Galilea, al norte. Ellos son de Galilea y vemos esto en otras partes de los evangelios, que son de Galilea. No eran hombres de Jerusalén, no eran hombres del sur, eran hombres del norte. Pero estaban allí en esa zona con Juan el Bautista, porque estaban esperando al Cristo. Estaban buscando a Dios. Estaban realmente con un deseo fuerte de servir a Dios. Ellos habían dejado su trabajo para estar con Juan Bautista. No sabemos cuánto tiempo ellos estaban allí. Tal vez casi todo el tiempo de Juan Bautista. Tal vez estaban trabajando un poco y regresando para ayudar a Juan Bautista y regresar para trabajar, ganar suficiente y ir otra vez para ayudar. No sabemos realmente, pero sabemos que de una forma había un compromiso fuerte entre ellos y Dios. Ellos tenían un corazón de saber más de Dios, de conocer a Dios, de servir a Dios. Su esperanza estaba en el Cristo que iba a venir. Y estaban esperando que ya en su vida, durante su tiempo, iba a venir este Cristo. Y ellos habían ido
a Juan el Bautista escuchando que Juan era el que viene antes y estaba ya preparando el camino. Entonces, yo creo que dentro de estos cuatro, de Juan y Jacobo y Pedro y Andrés, que había dentro de ellos una anticipación, una emoción que en cualquier momento el Cristo va a presentarse. Y por eso estaban listos cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya, dos de ellos siguieron en pos de Jesús, no realmente conociendo bien a Jesús. Solo lo que Juan el Bautista había dicho. Y hablaron con Jesucristo todo ese día. Y era suficiente lo que ellos aprendieron de Jesucristo ese día. Era suficiente que Andrés fue y llamó a su hermano Pedro. Y tal vez Juan también con Jacobo, aunque no dice acá. Pero creo que podemos imaginar que es así. Que ellos no eran silentes en eso. Quiero leer los versículos también que siguen, aunque no hablan necesariamente de estos cuatro, pero para ver también este cuadro amplio de cómo llegaron a ser discípulos de Jesucristo varias de estas personas. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Okay? Tenemos que recordar, estaba cerca de Jordán, cerca de Jerusalén, en ese lugar donde Juan estaba bautizando. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Betsaida Betsaida es al norte de Galilea, de este mar, pero cerca del mar, pero al lado norte. Y Felipe también era de esta zona. Entonces tenemos 5, por lo menos, de esta zona. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ya él había hablado antes con Jesús. Creo que es suficiente saber quién era este Jesús. Y inmediatamente cuando Jesús dijo a Felipe, sígueme, ya habían establecido una relación entre ellos, parece. Y él fue para buscar a otro. Como Andrés buscó a su hermano, Felipe buscó a Natanael. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. ¿No me crees? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 6 de sus discípulos vemos acá mencionados. Bueno, no vemos a Jacobo mencionado ni a Juan, pero podemos ver estos 6 de sus discípulos. Y vemos algo muy interesante en cuanto a su llamada. Versículos 35 a 42, vemos estos 2 discípulos que buscaron a Jesús, que trajeron por lo menos a Pedro,
también. Vemos a Felipe en 43 que parece que conocía algo de Jesús antes que fue llamado por Jesús. Él llamó a otra persona para seguir a Jesús también. Y vemos en estas personas, estaban en esa zona. No vivían allá, no eran de esta zona. No sabemos de Nataniel, pero tal vez tampoco Nataniel era de esa zona. Los otros 5 estaban allí por Juan Bautista. Y probablemente Nataniel también. Eran personas que en su corazón ya se habían preparado para seguir a Dios. Hay muchas personas que quieren ser discípulos, podemos decir, quieren ser algo grande para Dios. Quieren ser un gran predicador. Quieren ser un gran maestro. Quieren ser un gran misionero en otro país, en otro lugar. Y a veces olvidan que primero tienen que realmente comprometerse con Dios desde el principio, aún en lo poco. Aún en lo poco. Antes de ser grande, es decir, antes de ser nombrado como uno de los 12, es de algo grande, ¿no? En nuestras mentes pensamos así. Y muchas veces queremos ir de, hola Jesús, bueno para conocerte, ya quiero ser uno de tus 12. No era así con ellos. No era así con ellos. Todavía Dios Jesucristo no los había nombrado como los 12. Todavía viene después. Sí es verdad que están siguiendo a Jesús, pero no son parte de los 12 todavía. Es poco a poco. Mire, ustedes están comprometidos con Juan el Bautista en buscar a Dios, en buscar a Cristo. Soy aquí. Estoy aquí. Yo soy. Síguenme. Y ellos siguieron a Jesucristo. ¿A dónde? A Galilea. Siguieron a Jesucristo a Galilea. Vamos a Mateo, otra vez, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Siguieron a Jesucristo de la zona de Jerusalén hasta Galilea. Y dice en versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Y después vio a 2 hermanos. Conocía a ellos ya. Ellos conocían a Jesús ya. Estaban allí con él, probablemente escuchando a Jesucristo en la sinagoga. Todavía trabajando, pero estaban entre trabajar y escuchar a Jesucristo, conocerle más. Imagino conversando entre sí del Cristo. Este es el Cristo. Estamos aquí, estamos al lado. Él ya está en Galilea, estamos en Galilea también. Ya estamos preparados. Y sabemos que eran bien preparados, estaban bien preparados. ¿Por qué? Porque dice acá, en versículo 19, y les dijo, es a Pedro y a Andrés, venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante, esta palabra, al instante, de inmediato, sin esperar, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Tenía en su barco las redes y Jesucristo pasó y vio a ellos. Imagino, amigos, tal vez por nombre, Pedro, Andrés, síganme. Voy a hacerles pescadores de hombres. Y al instante, dejaron sus cosas. Ya estamos preparados. Tal vez Pedro y Andrés mirando el uno al otro. Este es el momento de que hemos esperado. Hemos esperado para este momento. Vamos, ¿ya? ¿Quién necesita este barco? ¿Quién necesita estas redes? Ahí es el Cristo. Ya vamos. Vamos a ver qué Él quiere. Vamos a seguirle. Y poco después, Juan, Jacobo, jóvenes, síganme. Y ellos estaban con su papá. ¿Qué dice acá? Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y imagino, ellos dijeron, Padre, este es Cristo. Estamos esperándolo y nos llama. Imagino que su padre también dijo, vayan, síganlo. Síganlo. Y ellos al instante, este es el Cristo, ya. Vamos en pos de Él. Vamos en pos de Él. Sin pensar de otra cosa. Creo que hay unas lecciones que podemos aprender. Todavía no son los 12, ¿ya? Este viene después. Aún esto no es la llamada a ser parte de los 12. Hay muchos más discípulos. Jesucristo está llamando a varios. Y después, Él saque de este grupo de discípulos su 12. Entonces, un poco más. Ahora ya está diciendo, hey, síguenme. Vengan conmigo. Hay trabajo acá. Ustedes van a ser no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Necesitamos pescar al hombre. Necesitamos pescar a hombres para traer a hombres al reino de los cielos. Hay etapas, muchas veces. No es que uno un día se despierta y dice, hoy día conozco a Jesús y mañana voy a ser un grande. Algo importante. Este no es. Ellos no estaban buscando esto. Ellos solo estaban buscando estar con Cristo. Este es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer diariamente. Tenemos que buscar estar con Cristo cada día. Tenemos que buscar conocerlo mejor cada día. Tenemos que seguir en pos de Él en lo poco, cada día, antes de que podamos recibir una responsabilidad mayor o un privilegio mayor. Antes de ser el gran predicador, antes de ser el gran misionero, antes de ser el gran maestro, uno tiene que conocer bien a Jesucristo. Uno tiene que tener tiempo buscando a Cristo, escuchando, estando preparado, cumpliendo
con las responsabilidades que tiene para poner comida en la mesa para su familia, cualquier cosa en su trabajo, como estos que ya estaban pescando, que estaban en su trabajo con sus redes, manteniendo sus barcos, sus redes, estaban pescando, estaban haciendo estas cosas, pero también, imagino, en las sinagogas estaban listos, escuchando a Jesucristo. Y cuando Él dijo, vengan, al instante, fueron preparados. No estaban tristes, imagino. Oh, ¿cuándo vamos a ir con Cristo? No, estaban ahí con Cristo en sus enseñanzas. Ellos han viajado, caminado con Cristo desde Jordán, desde el lugar donde Juan estaba bautizando hasta Galilea. Ellos conocían a Jesucristo. Sabían unas cosas de Él, de sus planes, tal vez. Pero estaban ya haciendo su trabajo. Estaban esperando a Jesús para su tiempo. Y cuando Él dijo, ahora, vengan, ellos fueron al instante, porque eran preparados ir. Pero todavía no han llegado a ser parte del 12, parte de los 12. Todavía tiene que esperar un poco más. Pero ellos estaban ahí con Él. Entonces, en el lugar donde Dios te tiene, en el lugar donde Dios te tiene, obedece a Dios en ese lugar. Obedece a Jesucristo, obedece a la palabra. Utiliza tu tiempo en estudiar la palabra, en conocer a Dios, en oración, pero también en las otras responsabilidades que uno tiene para trabajar. Y otras responsabilidades de la familia, tal vez. Cumpliendo estas cosas, obedeciendo a todo. Aún hablando a los vecinos. Ellos, ¿qué era la primera cosa que Andrés hizo al conocer a Cristo? Él habló con su hermano. ¿Qué era la primera cosa que Felipe hizo después de que Jesucristo lo llamó? Él habló con su amigo Natanael. ¿Estás hablando con tu familia de Jesucristo? ¿Estás hablando con tus vecinos, con otras personas de Jesucristo? ¿Estás diciendo, he hallado al Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Me salvó y te puede salvar también. ¿Estás compartiendo eso o no? Si no estás compartiendo este mensaje, ¿por qué crees que Dios va a hacerte un gran misionero, un gran predicador, un gran maestro, un gran servidor de Él? Comienza donde estás. Tienes que poner tiempo en conocer a Jesucristo. Tienes que poner tiempo en hablar con los demás de este Cristo a quien has hallado. Y cuando Él dice, haz eso, al instante tienes que obedecer. Versículo 23. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacían ellos? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ellos comenzaron a hacer
verdaderos discípulos de Jesús. Esto es, estaban inmediatamente atrás de él, mirando todo, escuchando todo. No eran discípulos antes, es verdad, porque estaban siguiendo a Cristo, pero en tal vez otra etapa de discipulado acá. Estaban ya con él cada momento, viendo cosas, escuchando su mensaje. ¿Y qué vemos acá? Es un ministerio de caminar. Es un ministerio de caminar. Esto es ir. No solo ser discípulo de Cristo es ser discípulo el domingo o durante la reunión o solo en la casa. Ser discípulo de Cristo significa también ir. Hay acción. Tienes que ir y encontrar a personas con quien puedes hablar. Era un ministerio de predicar. Hay personas que dicen, mira, es mejor si no dices nada, pero muestras con tu vida. No, los dos son necesarios. Tienes que mostrar con la vida, pero también tienes que abrir la boca. Tienes que abrir la boca y compartir el evangelio. Aquí se llama el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué es? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Qué es el evangelio? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo mensaje que atrajo a Juan y a Andrés, estos dos discípulos que seguían a Jesucristo inmediatamente desde Juan Bautista. Este evangelio que habló a ellos para compartir con sus hermanos, que habló a Felipe para que compartir con Natanael. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo, el ungido de Dios. Este es Dios. Y ellos siguieron a él. Un ministerio de predicar el mensaje de quién es Cristo. Era un ministerio de misericordia. Vemos acá varias cosas. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Toda clase de enfermedad y debilidad. Jesucristo los sanó. Era un ministerio de misericordia. Tal vez nunca voy a sanar a nadie, pero puedo tener un ministerio de misericordia. Tal vez tú nunca vas a echar fuera un demonio, pero tú puedes tener un ministerio de misericordia, ayudando a la gente en sus necesidades. Tal vez a alguien que no puede trabajar bien por su debilidad, tú puedes ir al mercado para la señora que no puede salir de la casa fácilmente. Tú puedes hacer unas tareas ayudando al vecino. Tal vez tú puedes compartir, si tienes un poco extra de comida, puedes compartir con alguien que no tiene. Este es un ministerio de misericordia y hay varias formas en que podemos hacer eso. No significa que tenemos que sanar.
Solo tenemos que ayudar. Si Dios no te ha llamado a ser sanador, tú puedes mostrar misericordia en otra forma. Tú puedes tener compasión en otra forma. Y en medio de esto, tener un ministerio de ir, de caminar. Tener un ministerio de predicar, compartir el Evangelio. Que has hallado al Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en eso puedes, con un ministerio de misericordia, muchas veces tener una abertura para hablar con la gente, que tal vez no quieren escuchar, pero después de mostrar misericordia y compasión, ellos te escucharán. Esto es lo que vemos en el ministerio de Jesucristo en el principio de su ministerio. Y esto es lo que Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, estos 4, vieron cuando siguieron en pos de él. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, de muchos lugares. Galilea, la región al norte, al oeste de este lago, el mar de Galilea. Decápolis, al sur y al este, en esa zona del lago. De Jerusalén, de Judea, aún más al sur, y del otro lado del Jordán, donde vivían muchos gentiles en ese tiempo, aunque pertenecía históricamente a Israel. Muchos seguían a Jesús en esos días. En esos días, su ministerio estaba creciendo. Había una popularidad para seguir a Jesucristo. Ellos vieron mucho fruto en ese tiempo. No siempre permanecía así. Pero en esos momentos vemos mucho fruto. Muchas personas con interés en Jesucristo, buscando a Dios. Y vemos en medio de todo eso, las personas más cerca a Jesucristo. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, quienes estaban obedientes, buscando a Jesús, buscando a Dios, buscando a Cristo, aún antes de conocer a Jesucristo. Sus vidas caracterizadas con este interés en las cosas de Dios. Aún sacrificando tiempo en el trabajo para seguir a Dios. Obedeciéndolo, aunque había un costo. Pero siguiendo a Cristo en la etapa que Cristo quería. No elevándose a un lugar más alto. Contentos estar donde Jesucristo los quiere. Que Dios nos ayude siempre en eso también. En buscar cómo podemos conocer a Jesucristo más y más cada día. Siempre estando listos, preparados para obedecer al instante, como estos 4. Siempre compartiendo el Evangelio del Reino, las buenas noticias que hemos encontrado al Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo un ministerio de misericordia a donde quiera que vayamos. Que Dios
nos dé un contentamiento estar en el lugar donde Él quiere que estemos. En vez de buscar ser grandes y importantes, que busquemos ser obedientes a Él. Y Él va a ponernos donde Él quiere. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.